Bueno, señorita Rubí, ya yo te di el plexo cervical. Ahora te voy a dar lo que sería ahora te voy a dar lo que sería el plexo braquial. Aquí, como podemos ver, ya ese lo hemos visto antes en las otras anatomías. Tenemos que el plexo braquial está compuesto por los segmentos cervicales C5, C6, C7, C8 y por el segmento torácico T1. Esto es la conformación de este plexo, tiene que tener eso en cuenta. Entonces, ¿cómo va a funcionar el plexo? Lo primero es que se unen C5 y C6. Va a dar lo que es un tronco superior. C7 sigue solo y va a dar un tronco medio. Y C8 y T1 se van a unir para dar un tronco inferior. Entonces esos troncos se van a dividir en divisiones anteriores y posteriores, cada uno, anterior y posterior, anterior y posterior, anterior y posterior. Después de esas divisiones va a pasar algo interesante. Las tres posteriores, que podemos verla aquí, se van a unir y van a dar un fascículo posterior. Y ese fascículo al final va a ser lo que es el nervio axilar. Entonces los dos ramos anteriores, las dos divisiones anteriores, van a unirse y van a dar un fascículo externo, del cual va a salir los nervios finales, músculo cutáneo, y de la división, la más inferior de todas, o sea la parte anterior, la más inferior de todas, se va a unir y va a formar el fascículo interno, del que va a salir el cubital al final, y entonces ese fascículo interno unido con el fascículo externo de arriba va a dar el nervio mediano. O sea, los nervios finales del plexo braquial son el músculo cutáneo, el axilar, el radial, el mediano y el cubital. ¿Está bien? ¿Qué tenemos que tener en cuenta? También los nervios que salen, o sea, los otros que no son los principales. Tenemos el torácico largo, muy importante, que sale de C5, C6 y C7, que es el que va a inervar el serrato anterior. En una cirugía de mama puede dañarse ese nervio y provocar lo que es escápula alada, lesión del torácico largo. Salen los nervios supraescapular y subclavio, aquí arriba en el tronco superior. Ellos van a inervar el músculo supraescapular y el subclavio. Entonces, del fascículo externo va a salir el del pectoral lateral, que va a inervar el pectoral mayor. Y del posterior va a salir lo que es el subescapular superior, el subescapular medio y el subescapular inferior. El pectoral medial va a salir del interno, que va a inervar el pectoral menor. Y ya los otros son nervios cutáneos, como el nervio braquial cutáneo externo, que va a inervar la parte interna del brazo, y el antebraquial cutáneo interno, que también va a inervar la parte interna del antebrazo. Es sencillo, o sea, aquí tú tienes una representación muy buena. Si nos vamos al libro de Snell, que siempre te enseño, vamos viendo nervio por nervio. Este es el plexo braquial. C5, C6, C7, C8 y T1. Entonces ya sabemos los troncos superior, medio, inferior, las divisiones, cómo se unen y van a formar los cordones, y después los nervios finales, el músculo cutáneo, el axilar, el radial, el mediano y el cubital. ¿Qué va a inervar cada uno de esos nervios? Vamos sencillamente, déjame ver, tenemos aquí el nervio radial. Va a inervar lo que es todos los músculos extensores, es decir, el tríceps, el anconio que está por aquí atrás, todo eso es para extensión del brazo. Y también la parte posterior del brazo. Míralo ahí como discurre por la parte posterior del húmero. Una lesión del cuerpo del húmero, te van a mencionar, por ejemplo, de la diáfisis del húmero, te puede lesionar el radial. Tenemos el axilar, mira cómo hace, que inerva el deltoides aquí arriba. Una lesión del axilar te puede evitar elevar el hombro por encima de los 15 grados. Una lesión del axilar. El axilar se te puede lesionar en una fractura del cuello quirúrgico del húmero.
Déjame ver, aquí tenemos, sigue siendo el radial, que va a pasar a inervar también la parte que es los extensores de la mano, ya del antebrazo y todo eso. Y aquí podemos ver lo que sería su inervación cutánea, pero eso lo vamos a ver general ahorita. Aquí tenemos el músculo cutáneo, que va a inervar los músculos flexores del brazo, es decir, van a permitir la flexión del antebrazo sobre el brazo. Va a inervar los bíceps, el coracobraquial, o sea, el músculo cutáneo es el único nervio que perfora un músculo en el miembro superior. Es decir, el coracobraquial, míralo aquí, está perforado por el músculo cutáneo. Sigue discurriendo y cuando llega al antebrazo va a volverse cutáneo. Es decir, en el antebrazo el músculo cutáneo no hace nada. O sea, no inerva nada motor, sino cutáneo. Tenemos el mediano, que es de lo contrario el músculo cutáneo. En el brazo él no inerva nada, pero sí inervan los músculos del antebrazo y también de la mano, como podemos ver aquí. Él discurre y va a pasar por lo que es el ligamento carpiano y el túnel carpiano también. Por ende, hay un síndrome que es el síndrome del túnel carpiano, que sería una compresión de esta parte de aquí, que va a terminar en una lesión, en una compresión de este nervio. Déjame ver qué más es importante que tú te sepas, general así. Vamos a irnos para la parte cutánea, que es muy importante. Aquí tenemos, mira, la parte superior del hombro está por el axilar, o sea, todo eso es cutáneo, eso es sensitivo. La parte lateral del brazo está inervado por el radial. La parte posterior del brazo, esto es anterior, está inervado por el radial, discurriendo en toda la parte posterior del antebrazo, y va a inervar lo que es la mano en esta sección. O sea, él va a inervar la primera, la segunda, la tercera y la mitad de la cuarta falange media de la mano. El músculo cutáneo aquí no inerva nada, sino aquí en el antebrazo es que va a inervar la parte lateral del antebrazo. La parte medial del antebrazo y central del brazo están dados por el cutáneo medial del antebrazo y el cutáneo medial del brazo, que ya lo vimos que salieron del plexo braquial, que son estos dos nervios que están aquí abajo. Entonces, en la mano tienes que tener muy en cuenta en la mano. Ya te dije lo que inervaba el radial, ahora te voy a decir lo que inerva el mediano, que sería la parte de la primera falange, segunda, tercera y la mitad completa de la tercera, de la cuarta falange. Y esta parte aquí cubital sería la quinta falange y la mitad de la cuarta. Esa imagen tú la tienes que tener muy en cuenta. Esa imagen muy en cuenta, y esta también de la mano, que le gusta preguntar. Por ejemplo, tú ves que esta partecita del radial, si te señalan una flecha ahí en esa partecita, tú tienes que tener en cuenta que no es mediano, sino es radial. Y ya cualquier pregunta que te hagan del radial, tú la respondes. Eso es plexo braquial, o sea, es sumamente fácil, ya lo habíamos visto. Me interesa que te sepa de sobremanera la mano, muy importante. Aquí déjame ver la mano, toda esta parte sería mediano, esta parte sería cubital, que discurre en toda la parte medial del brazo, por el olecrano, que cuando te den el huesecito de ahí atrás, que te da el corrientazo, mira todo lo que pasa. Una lesión del mediano te da mano del predicador, y una lesión del cubital te da mano en garra parcial. Tenemos después lo que es el plexo lumbar. El plexo lumbar se ve mejor aquí. En esta imagen, a ver si la encuentro, míralo aquí. El plexo lumbar está compuesto por T12, L1, L2, L3, L4 y parte del L5.
¿qué tienes que tener en cuenta? Que el T2 y el L1, que el del T2 se va a salir un nervio que es el subcostal, que va a inervar la última costilla, o sea, la parte inferior de la 12ª costilla. Del T12 y L1 la unión va a dar un nervio general que es el génito femoral. Del génito femoral van a salir dos, uno que es el hilio hipogástrico y el hilio inguinal. Entonces el hilio hipogástrico va a inervar todo lo que sería la parte del hipogastro, la parte de la pelvis, y el hilio inguinal te va a inervar también parte del escroto en el hombre, parte de los labios mayores en la mujer. El génito crural, míralo aquí, L1, L2. El génito crural va a inervar el músculo cremaster, muy importante cuando te da frío, lo que permite que el escroto se contraiga. Déjame ver qué más. Aquí de L2, L3 y L4 tienes que tener en cuenta que va a salir el nervio femoral, que te lo van a preguntar de dónde sale. El nervio más grande, uno de los más importantes, miembro inferior, también le dicen nervio femoral, crural, isquiático. Déjame ver, y el femoral cutáneo que va a salir de L2, L3, y el nervio obturador que va a salir L2, L3 y L4, pero de la parte anterior, porque de la posterior el femoral. Recuerda una cosa, el nervio femoral pasa posterior y el nervio obturador pasa anterior. Aquí lo podemos ver mejor. Tenemos que sería este el subcostal, esta es la 12ª costilla, este es el subcostal. Aquí tenemos el nervio hilio hipogástrico y el inguinal y el génito femoral. Tenemos el cutáneo lateral del muslo, toda la parte cutánea lateral del muslo lo va a inervar. Tenemos el femoral y después el obturador. Son los nervios más importantes que te lo tienes que saber. Esto es el femoral. Tienes que tener en cuenta, déjame ver, de los plexos sacro-icocígeos nomás tienes que saber del plexo pudendo, lo que inerva, que sería parte del escroto, parte de los labios mayores, sensitivamente, el glande, el clítoris y todo eso. Principalmente deriva de S2 a S4, eso es lo más importante. Tenemos aquí que el femoral va a inervar prácticamente la mayoría de los músculos de la pierna. Aquí tenemos el femoral cutáneo lateral, inerva la parte del músculo en su parte lateral, y las ramas anteriores del femoral cutáneas, que inerva la parte anterior y medial de la pierna y la parte anterior del muslo. Déjame ver, tenemos el nervio ciático, muy importante, prácticamente el nervio más importante del cuerpo. Desciende en todo lo que sería la parte posterior de la pierna, va descendiendo, te va a inervar todos los músculos, flexores del muslo, y de la pierna también todos los músculos y la parte cutánea lateral de la pierna. El pie no te lo preguntan en realidad, pero tiene que tener esto en cuenta una cosa. Las inyecciones se dan en el cuadrante superior externo. ¿Por qué? Porque no, para cuidar ese nervio. Si ese nervio se lesiona, te puede dar muchísimas manifestaciones clínicas. Una de ellas es la Maché-Trendelenburg. Tienes que tener eso en cuenta. Ya los otros son nervios que van descendiendo por la pierna, el nervio peroneo común que está en la parte lateral de la pierna, uno de los nervios que más se lesiona. Te va a inervar los músculos peroneo largo, el peroneo corto, parte de los del pie y también de manera cutánea, míralo aquí. Pero ya eso es
Normalmente no preguntan tanta inervación cutánea del miembro inferior. Y en realidad del plexo lumbar, eso es lo más importante, tiene que repasarlo, saberte bien la distribución de este plexo, el que yo te enseñé aquí, tiene que sabértelo. Tiene también que leer mucho, busca el libro de Afifi, que te va a ayudar bastante. Me interesa de la imagen que ustedes tienen del abdomen, o sea, de la parte simpática y parasimpática. Vamos a ver si está por aquí. Tiene que tener en cuenta, muy importante, lo que hace el simpático y el parasimpático en la región abdominal pélvica. Aquí tenemos los ganglios simpáticos, las conexiones parasimpáticas. Normalmente aquí se forman muchos plexos. En los plexos hay fibras tanto simpáticas como parasimpáticas. Esta es la aorta abdominal. Aquí tenemos la ilíaca, que se divide en ilíaca externa e interna. Pero eso no importa, son los plexos. Se va a formar el plexo hipogástrico superior, plexo hipogástrico inferiores, que van a llevar la inervación parasimpática y simpática. Aquí lo podemos ver. ¿Qué me interesa? Que tú te sepas lo que hace cada uno de esos, de las conexiones en estos órganos. Creo que esta es justamente la imagen que le dieron, más o menos. ¿Qué tú tienes que tener en cuenta? Principalmente que el simpático te va a producir lo que sería un aumento una disminución del peristaltismo. Sí, que es el movimiento de intestino para la digestión de los alimentos. Es decir, imagínate que una persona está corriendo, cuando te hablan de simpático, tú no puedes estar digiriendo y cosas mientras tú estás corriendo, ¿entiendes? También se cierran los esfínteres de la vejiga, no puedes orinar, del recto no puedes defecar. Déjame ver qué más. En el estómago cesan la producción de ácido gástrico. La irrigación aumenta debido a la contracción de las arterias para que llegue más sangre y demás. En el parasimpático es lo contrario, es decir, todo lo contrario. Primero va a aumentar el peristaltismo. Va a haber una dilatación de las arterias, una relajación de los esfínteres para que la persona pueda orinar y defecar. Déjame ver qué más. Un aumento del metabolismo, todo eso. Es muy sencilla la imagen. Esas son las preguntas que te van a hacer la mayoría. Yo voy a estar despierto un buen rato. Cualquier cosa que tú necesites, tú me avisas. ¿Está bien? Y suerte. Dale duro.